los constituye aunque no quieran parecerlo. O sea, la humildad en el debate no implica el hecho de que no haya un autorreconocimiento. Segundo, hay principios fundamentales de la ciencia de la ecología. Lo primero va a que suponer que un impacto puntual es exactamente puntual y que la minería se va a limitar al área, voy más lejos, o sea, al área inmediata del proyecto, que además de lo que hemos hablado de los 331, implica 7.6 kilómetros lineales de 22 metros de ancho de acceso, lo cual tiene tanto o más impacto que la propia extracción, y hay otros componentes asociados. Presuponer, además, que la escorrentía superficial de un río que es seco, como ellos dicen, o intermitente, no implica que ese cuerpo esté asociado a escorrentía subterránea, que la propia existencia de ellos te demuestra la dirección permanente del flujo. Pensar que la Manaclita, comunidad que ellos desalojaron, y en el área de la que drena uno de los ríos principales que va a la presa, no estará asociada, es no solamente un insulto a la inteligencia, es una forma de tratar de sustentar lo que se está planteando con lo que no es. Decir, como se dice sobre la biodiversidad, pero yo voy a dejar que el tema de la biodiversidad lo toque Eleuterio, o sea, que no es un santuario, que no tiene importancia, cuando su propio estudio levanta un inventario de especies que coincide con los trabajos del Atlas Nacional de Biodiversidad, con los levantamientos que ha hecho en la zona del Instituto Botánico, con todos los reportes que hay en el área, con lo que se conoce, porque esa área a la que ustedes dicen que nosotros no conocemos, yo voy prácticamente semestre tras semestre con mis estudiantes a hacer práctica y la conozco bastante bien. No entro a la que ustedes llaman la propiedad de ustedes, porque ese concepto y esa área, para yo entender la totalidad, no tengo por qué penetrar exactamente al área de ustedes, pero la conozco. O sea, decir que no la conocemos y decir, bueno, lo hemos invitado y no han venido, ya nosotros nos sentamos y discutido, ustedes no tienen la evaluación total, porque incluso lo cuestionamos en el debate que tuvimos en la Academia de Ciencias, donde pudimos trabajar a mucho más profundidad de lo que hay aquí, de la cantidad de agua que drena, por ejemplo, hacia la plena de Cenoví. Una parte del agua que va a esta zona termina cayendo desde los bancos de agua a los cursos que van hacia la presa. Y uno de los problemas con lo que mencionamos de la presa es el siguiente. Cuando se intemperizan las lateritas niquelíferas, a ella siempre está asociado el cromo. Y el cromo naturalmente asociado no es altamente soluble, pero tiene un nivel de solubilidad. Y la fracción más soluble es precisamente la fracción del cromo hexavalente, que es un componente altamente tóxico, es cancerígeno y se acumula. Lo que se tolera es 2 partes por billón. El hecho de que él pueda estar drenando hacia los acuíferos, aún en pequeñas cantidades, y luego reprecipitándose y manifestándose en la presa, que alimenta una serie de acueductos, constituye un factor real de alarma. Un factor real de alarma. Ahora, ese es un componente más de los muchos otros elementos que hemos señalado. Bueno, déjeme terminar. Fíjate, Uchi, mira, el diagnóstico de la situación en una cuenca, te la dice Río, tú no tienes que ser experto en nada, pero cada vez que tú ves el malecón lleno, tú lo ves marrón, ¿eh? Ese color chocolate se lo dio justamente toda la cuenca de captación. Sí, es decir, el diagnóstico claro de un río te lo da el flujo que tú estás viendo. Cuando tú tienes una alfombra encima de la montaña, una alfombra, porque es la única forma de tú darle agua al río, porque es la alfombra la que te capta el agua, y en específico el caso de Loma Miranda, la Llovedera y la Manaclita, que son las 3 montañas realmente que definen el sistema. La Llovedera, la Manaclita y Miranda es el frente que te atrapa toda la humedad que está llegando allí. Y ahora mismo, bosque primario o bosque secundario, pero bosque al fin, el que te capta toda la humedad que te está llegando allí. Esa agua que está llegando allí es la que te va modelando el paisaje. Cuando tú ves una montaña, donde quiera que tú ves un drenaje natural, una salida natural, lo hizo el agua. Eso no es inventado. Es decir,
Los ríos tienen obligatoriamente que definir una ruta para llegarte al mar. Tienen que definirte una ruta para llegar al sitio donde se puede acumular el agua. Entonces, ¿tú quieres decir entonces que todos esos drenes naturales que vienen de Loma Miranda no están ahí? Lo que yo estoy diciendo, y yo lamento mucho que ustedes no trajeran a su compañero Osiris para que nos explicara un dominio, bueno, su amigo, está bien, nuestro amigo Osiris que lo inventara para que él lo explicara a viva voz. Yo quiero decirle una cosa al hermano Osiris, esa cosa, que lo que nosotros estamos defendiendo aquí son cosas que conocemos. Yo no sé si ustedes saben que yo fui quien dirigí el cuarto estudio, el informe de la biodiversidad de la República Dominicana, que es el que se lleva justamente a Río, que es el que se discute en Naciones Unidas, y que los técnicos no fueron 30, como el de ustedes, no, fueron mucho más los que estuvieron realizando eso, porque yo cuando era viceministro fue quien dirigí ese cuarto informe nacional. ¿Y qué es lo que vemos con Loma Miranda? Que ustedes pueden hacer lo que dé la gana, y trajimos un mapa el primer día que Uchi lo pudo observar. Es que Loma Miranda es la cabecera del corredor biológico más importante que tiene la República Dominicana en cuanto a cantidad de vida. En cantidad de vida. Óyeme, Uchi, lo que pasa en Loma Miranda y que él mismo reconoce con los tres tipos de bosques. Vamos a suponer que nada más son esos tres tipos de bosques. Un bosque de conífera, que es el bosque de pino, que tiene la parte alta. Y la presencia del bosque de conífera, Uchi, te está diciendo que hubo una época en el pasado, no es que tuvo un señor diga, cortando pino y ya cerró 2 o 3 y se fue, porque eso fue una cuestión puntual. Es que si el pino está allí, es porque hubo ceniza glaciar. ¿Saben qué es la ceniza glaciar? En una época geológica pasada, eso estuvo cubierto de hielo. Y ese sedimento, que cuando tú te recuerdas la famosa nevera que hacían escarcha de antes, eso es lo que pasa siempre cuando el agua se evapora. Hubo un tiempo que eso estuvo cubierto de hielo, si no, no hubiera pino allí. Históricamente se ha estudiado el comportamiento de esa especie, indica que donde quiera que aparece el pino de forma natural es porque hubo ceniza glaciar. Es el primer tipo de bosque. Ese solo hecho te dice que es un ecosistema único en el Caribe. Lo segundo es el bosque de galería, que es el que va a ambos lados del río, y otro es el bosque nublado, bosque latifoliado. Latifoliado indica que tiene hoja ancha y se te mezcla justamente con acículas que tiene el pino. Imagínate un edificio multipiso. Cada árbol de eso, el bosque mixto, que tiene un 80 y tanto % de la propiedad que ellos dicen que le produce. Cada árbol de eso es un edificio multipiso. Eso quiere decir que en la copa de los árboles, que son los árboles que más demandan luz, y precisamente por eso hacen todo el esfuerzo para llegar arriba y captar la luz, porque ellos viven fundamentalmente la luz, son especies heliófilas. En la parte intermedia aparecen los árboles que se acostumbran a luz y a sombra para captar el poquito de luz que le dejaron caer los árboles superiores. Y después en el medio tú tienes la mayor parte de las plantas que ya son de sombra, y en el sotobosque las que son capaces de vivir todo el tiempo sin luz. ¿Qué sucede? Que los habitantes del piso superior, los que están allá arriba en la azotea, los que están en la cumbre, probablemente nunca conozcan sus compañeros de edificio que están en la parte baja. La mayor parte de los lagartos y de los anfibios, de los que ellos quieren denostar que hay un 85% de endemismo, es decir, que evolucionaron allí, óyeme, son especies que evolucionaron allí, que no aparecieron de otro lado, te están ocupando todo el sotobosque. Sotobosque significa debajo del bosque. Todas esas especies que están allí se combinan con otras que nada más viven en el tronco, probablemente durante toda su vida no se mueven de allí porque son muy territoriales. Y tú has visto incluso el caso de los lagartos. Un lagarto verde que te baja de una rama, no te baja de allá arriba, te baja de una rama, cuando llega a invadir el territorio de otro, el otro le da una porra que tiene que salir corriendo para arriba. Llega tú pues a la parte intermedia donde están las bromelias y las orquídeas. Está rico en bromelias y orquídeas el caso de Loma Miranda. La mayor profusión de bromelias. ¿Qué es lo que te dice la bromelia? Algo uno aprende porque la edad ayuda a veces un poco. Donde quiera que tú ves profusión de bromelia y profusión de orquídeas, es un bosque estabilizado. Y si es estabilizado es porque ya tiene 30, 40, 50 años que no se molesta. Cuando tú ves profusión de orquídeas y bromelias, te está diciendo claramente de la longevidad de lo que tú tienes allí. Y por último, la mayor parte de las especies, por ejemplo de anfibios, que nada más te viven en la bromelia, es con el poquito de agua que captan y con eso ellos viven allí. Esa estructura multipiso, esa estructura que está allí, la minería te la mueve
y no hay forma de tú fabricarla artificialmente. Todos esos pisos y ponerle justamente inquilino a cada uno de ellos no es posible. Y eso es lo que va a pasar con Loma Miranda. Tú vas a desbordar, tú vas a arrancar todo lo que tú tienes allí para tú crear modelos teóricos, porque es lo que él dice, vamos a mimetizar el bosque. Yo no sé, yo creo que mimetizar es cambiarle el color y hacerlo parecido al bosque. No, pero ellos quieren decir mimetizar el bosque es como que ellos van a hacer que el agua se infiltre por allí. No sé de qué manera el agua cuando uno encuentra, porque es la hojarasca que tú tienes en el suelo, son las ramas secas, son las ramas podridas las que te impiden que el agua corra, porque es una esponja natural. Te retiene todo aquello y después lentamente, milimétricamente te va bajando el agua, y por eso que el río no se seca, porque todo el agua que cae superficialmente de una vez se concentra en el río y se va. Por eso es que uno tiene que conocer un poquito lo que es la hidrología. Ellos son los expertos. Ahí tú lo que tienes son modelos teóricos. Un modelo teórico no necesariamente se corresponde con la realidad. La realidad es lo que tú estás viendo, lo que tú vas al campo y estás viendo. Loma Miranda es un santuario de vida. Un santuario de vida, y si tú quieres te lo explico en detalle, porque óyeme, el estudio de ellos es más drástico que nosotros. Nosotros identificamos en que hay 480 y pico especies. Ellos hablan 494, casi 500 especies. Una categoría que se llama familia, de 201 familias que tiene la isla entera, allí hay una representatividad de 98. Que no, yo no me lo inventé porque son especies que están allí, son familias que están allí. Tú dices que en el país hay 200... La isla entera, no, yo estoy hablando de Haití. En la isla, Haití. En la isla hay 201 familias. Familia endémica. Sí. No, familia, la totalidad. Okay. Introducida, nativa, como tú quieras, pero hay 201 en totalidad, ¿verdad? Okay. De todas esas familias, la representatividad, es decir, la muestra de todo, tú tienes la mitad allí en esa montaña. Okay. Ese elemento es más que suficiente para que eso sea una reserva científica, ni siquiera un parque nacional, una reserva científica. ¿Cuáles son las condiciones que te brinda la naturaleza para hacerte una concentración tan grande de formas de vida? Lo otro es... ¿Esa condición es exclusiva de Loma Miranda? No, tú tendrás otro punto en el país, en la Sierra de Bauruco, el único que te supera. Solamente la Sierra de Bauruco, del territorio nacional, te puede superar eso. Pero el caso específico de Loma Miranda, que ellos hablan de 12 kilómetros, 15 kilómetros, 20 kilómetros, todo lo que significa que en 20 kilómetros tú tienes exactamente la mitad de lo que hay en 77.000 kilómetros. Y eso no es inventado, eso es una realidad que está allí. No es que tú seas todólogo, no es que todos los que han ido allí lo han identificado. Y yo estoy hablando de los técnicos que yo dirigí, de los trabajos que a mí me tocó coordinar y ver todo lo que tenemos allí. Esa es la realidad de Loma Miranda. Es un santuario en cuanto a la familia. Vamos entonces a la categoría siguiente, que es la de género. Un género puede tener muchas especies. Hay género con 15 especies, con 20 especies, con 30, con 40, con 50 especies, un solo género, ¿verdad? Ahora, cuando ese género tú lo tienes representado en una sola especie, eso es para tú ponerte la mano en la cabeza. Tú tienes, el estudio de ello te habla que tiene 316 géneros. Ese estudio, el que hace la Academia de Ciencias, que es la información que nosotros levantamos en el estudio de Cuarto Informe, te habla de 318 géneros. Entonces prácticamente coinciden. Claro, prácticamente coincidimos. Ellos hablan de hay más especies que la de nosotros, porque ellos están hablando de que en flora ellos tienen 493 y tantas especies. Lo de nosotros llegaba ya como a 490 o 488, prácticamente lo mismo. Pero que tú tengas 400 y pico de especies en 317 géneros, tú lo que tienes es 1 o 2 especies por cada género. Y eso es algo extraordinario. El género corre peligro de desaparecer. Cuando tú... Eso está hablando de una dinámica evolutiva a preservar y de la necesidad de la unicidad de las dinámicas biológicas. Eso probablemente al ciudadano común le diga poco, pero al Ministerio de Medio Ambiente le dice que esa zona no puede ser destruida por la minería. Vamos a hacer una pausa y regresamos a esta interesantísima conversación. Creo que ya terminamos con el agua. No, estamos en fauna hace un momento. Sí, ya hace rato que estamos en el endemismo, en las especies. Hay algunos elementos más de la flora y la fauna. Bien, vamos entonces a hacer la pausa. Sí, y fuera de cámara. Regresamos en un momentito. Yo pensé que estábamos fuera de cámara.